¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición. En nuestro país enfrentamos cada año un estrés hídrico, pues agotamos casi siempre una gran parte de la cantidad de suministro de agua potable. Para poder conversar acerca de los desafíos y obviamente hacer un análisis de cómo estamos en cuanto a la escasez hídrica en nuestro país, hablamos con Guillermo Donoso, que es director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, el micrófono abierto para poder hablar de estos temas que son tan relevantes para nuestro territorio nacional. Nosotros durante varios años hemos tenido una mega sequía en nuestro país y me gustaría a ver si puede hacer un análisis de cuál es la situación del territorio nacional hoy en día respecto al agua, la cantidad de agua que tenemos disponible. Como bien señalas, partimos empezando con 14, 15 años de sequía, dependiendo de la zona del país en que estamos, generando una situación de escasez severa. Se denomina la sequía la mega sequía porque no habíamos enfrentado una situación como esa en la historia de los últimos 100 años. Ahora, con las lluvias que hemos tenido en los últimos 2 años, se ha mejorado la situación, pero la característica de las lluvias que hemos tenido es que han sido cortas y muy intensas. Eso significa que cae una cantidad importante de agua, pero esta escurre muy rápidamente, lo que ha mejorado la situación en zonas como de O'Higgins hacia el sur. Estamos en una situación que casi llegamos a lo más normal, pero de zonas como Santiago, región metropolitana, Quinta, todavía estamos deficitarios, y Coquimbo, que es una zona que estaba enfrentando una situación muy grave, sigue con una escasez muy importante. Ahora, es importante saber que en toda la zona de Chile, del centro al norte, tenemos lo que llamamos una escasez crónica, que no depende de la cantidad de pluviometría o la oferta normal de agua, sino que nuestra demanda y uso supera esa oferta. Y por lo tanto vivimos en una situación crónica de muy alta escasez. Claro, de hecho no podemos dejar de recordar que nuestro país es uno de los que tiene mayor estrés hídrico del planeta. De hecho, el año 2019 fuimos nombrados como en el puesto número 19 de más de 160 países. ¿Por qué nuestro territorio nacional sufre estas consecuencias? Primero hay que acordarse que de lo largo que es nuestro país tenemos una diversidad de climas. Entonces partimos con una zona desértica. De hecho, el desierto de Atacama es reconocido como el más árido del mundo, donde en algunas zonas no ha llovido en los últimos 300 años. Pasamos a una zona más árida, no tan desértica, pero que tiene una oferta de agua muy baja. Y en esa zona ha ido creciendo la población, las actividades mineras, agrícolas, que demandan cada vez más agua. Hacia la zona más centro, Valparaíso, hasta O'Higgins, tenemos una mayor cantidad de agua, pero somos una zona de una pluviometría media comparado con otros países. Entonces, en el sur tenemos bastante abundancia del agua. Siempre se habla del promedio, que nosotros tenemos aproximadamente 50.000 metros cúbicos persona año, lo cual supera los 6.000 que es el promedio mundial. Pero si yo me voy a la zona Coquimbo, Atacama, Antofagasta, son 500 metros cúbicos por persona día. Y eso lo que genera es lo que llamamos la pobreza del agua. El índice Fallenmark dice que hay pobreza del agua cuando hay menos de 1.000 metros cúbicos por persona. Y esa es la característica de la metropolitana hacia el norte. Y durante los últimos años, teniendo en cuenta este contexto, ¿cree que hemos avanzado para poder mitigar los efectos de la sequía en nuestro país, tanto en proyectos de ley, en la modificación quizás del Código del Agua?
Esto para poder ir haciendo una comparación con los años anteriores en nuestro territorio nacional, donde quizás no teníamos esta información que nos pueda aportar para poder tomar mejores soluciones y políticas públicas para avanzar en los desafíos que tenemos por delante. Yo diría que hemos avanzado significativamente en lo que es regulación de la gestión del recurso hídrico. La reforma del año 2022 del Código de Aguas es una reforma profunda que le otorga mayores atribuciones al Estado, particularmente a la Dirección General de Agua, que permite hacer frente a momentos, shocks de escasez muy alto. Esa nueva reforma, ese nuevo código, nos da una herramienta para enfrentarnos a la situación de escasez y dificultades que enfrentamos. Pero es un código nuevo que está recién en implementación y ahí enfrentamos las dificultades de los ajustes para poder implementarlo, tanto desde el punto de vista del sector público como el privado. Entonces estamos en una etapa más de implementación, viendo cómo se puede implementar, pero una vez que tengamos todas las herramientas, todas las capacidades, es un código que nos da una mayor capacidad de ser resilientes. Ahora, lo que sí estamos con mayor déficit es en la capacidad para hacer frente a extremos eventos extremos como la gran sequía. Tenemos una reacción más que una planificación que nos permite hacer frente con tiempo. Los países que tienen una mejor gestión ante eventos extremos tienen un plan hídrico nacional y dentro de ese plan hídrico un plan de sequía, un plan de gestión de inundaciones, y eso nos permite mejor resiliencia. Y eso en nuestro país no existe. No existe la planificación. Existen instrumentos que permiten hacer frente, pero son todos instrumentos reactivos. Tenemos la sequía, tenemos los problemas, por ejemplo, escasez de agua, se genera un decreto de escasez hídrica que permite usar más recursos, usar más instrumentos, pero es una reacción cuando ya el impacto lo tenemos. Los camiones de aljibe, que también es una reacción a una falta de agua. Entonces estamos reaccionando, no estamos llegando a tiempo con un plan más bien de gestión de la sequía, un plan hídrico nacional. ¿Y por qué cree que sucede eso? ¿Por qué no tenemos un protocolo para prevenir que sucedan este tipo de desastres? Por ejemplo, ya el hecho de que a principios de año en la región de Coquimbo teníamos embalses casi cercanos al 0% de su capacidad. Uno le preguntaba a las autoridades qué pueden hacer ahora, racionamiento, etcétera, pero ¿por qué no reaccionaron antes para evitar que esto suceda? En el fondo, utilizando a lo mejor usos de agua de distintas categorías, como de repente hay algunos expertos que han mencionado que a lo mejor podríamos ocupar aguas grises, en fin. En general, posibilidades para enfrentar esto de mejor manera, tecnológicas, hidrológicas existen. El tema es que nosotros asumamos una posición de gestión, de gobernanza más preventiva. Y eso en la lógica de nuestra regulación, de nuestra forma de tomar decisiones en el sector privado, no la tenemos. No existe la cultura de un plan hidrológico, de un plan de gestión de eventos extremos. Han habido políticas hídricas, pero son más bien declaraciones de lo que se desearía para el país en el recurso hídrico. Pero no tenemos la cultura de planificación, que no es definir cómo y qué hacemos, sino tener los instrumentos y la capacidad de reaccionar con tiempo. Y eso lleva, por ejemplo, que las fuentes complementarias, el reuso de agua, reuso de aguas grises, la desalación. Si yo tuviera un plan y tengo umbrales en ciertos indicadores,
puedo gatillar eso con tiempo, más que ahora. Por ejemplo, Coquimbo, que estaba con una situación muy grave, se empieza a hablar, vamos a invertir en una desaladora. Eso toma 5 años, no es una solución inicial. Si yo tuviera un plan, podría haber gatillado eso y otras formas de gestión ex ante antes de llegar a la situación tan difícil. Claro, veo que tiene muy claras las soluciones o cómo avanzar en la mitigación de esta escasez hídrica. ¿Hay voluntad para poder finalmente llevar a cabo estas soluciones que tienen ustedes? Son un centro de derecho de gestión del agua donde en general van ustedes analizando la situación, cómo se puede mejorar, pero cómo implementarlo, porque al final eso es lo que necesitamos en nuestro país, que se implementen estas medidas para poder ir avanzando y no quedarnos atrás y no estar todo el rato reaccionando a el estrés hídrico que finalmente enfrentamos cada año en nuestro país. Como bien señalas, las soluciones están. El cómo los implemento, cómo lo incorporo en nuestra regulación, en la acción pública diaria, en cómo los privados toman decisión, es el tema que tenemos que avanzar. Y en nuestro centro, que es de Derecho y Gestión de Aguas, tenemos un enfoque interdisciplinario, donde hay ingenieros hidráulicos, economistas, ingenieros agrónomos, sociólogos, especialistas en regulación, derecho administrativo. Entonces, con un enfoque más integral, no solo buscamos la solución, sino qué gobernanza, qué regulación necesitamos para poder implementarlo. ¿Y qué gobernanza se necesita para poder implementarlo? En términos más generales, necesitamos una gobernanza más local, donde, volviendo a la diversidad de nuestro país, la solución en una cuenca, en una zona, no es probablemente la mejor solución para otras cuencas. Entonces necesitamos un proceso de descentralizar. Necesitamos en esa descentralización una gobernanza que además sea participativa. En los temas de agua hay usuarios directos, pero la sociedad como un todo, como todo el grupo, es la que genera las dificultades y además es la que enfrenta todos los temas. Y ahí es donde tengo un grupo público-privado que toma decisiones, pero la gran sociedad no está involucrada y por ende no entiende el por qué, no es una solución que les parece óptima. Entonces, dentro de las gestiones y gobernanza, hay que avanzar en una gobernanza de cuenca descentralizada y más participativa. Han habido intentos. Esto no es una propuesta nueva. De hecho, han habido estudios y proyectos pilotos desde el año 90. Hubo una iniciativa muy importante del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Aguas el año pasado, pero por dificultades en entender, en transmitir qué era lo que se quería, ese tuvo rechazos de un grupo importante de usuarios de agua y se optó por un camino más bien intermedio. Aquí lo importante es seguir avanzando. Siempre enfrentamos dificultades y decimos muy bien, vamos a ver cómo lo implemento. Si nos quedamos sin seguir avanzando, es la lógica que nos ha llevado a situaciones críticas hoy. Sí, de todas maneras. Y me imagino que también una piedra de tope puede ser que hace muchos años en nuestro país se han vendido derechos del agua. Y eso es un tema que ya la sociedad conoce en el territorio nacional. ¿Cómo poder mirar esto a futuro? ¿Se va a poder hacer algunos cambios en cuanto a estos derechos en particular? Porque somos un país que en el fondo ya ha vendido algunos derechos de agua y por lo tanto no lo tenemos garantizado, ¿se entiende? Eso es un punto importante. Primero, hay muchos países que tienen sistemas como el nuestro. Australia, Sudáfrica, California. Y hoy día en China hay zonas donde hay un mercado de derechos de aprovechamiento similar al nuestro. El objetivo de eso es poder mover agua entre distintos usuarios. Y ahí en la venta hay dos tipos de mercado, el que vende los derechos
y el que cede el agua temporalmente. Y esa última característica es la que ha permitido satisfacer consumo humano, aún en los peores momentos de escasez. Y lo que sí era necesario avanzar era en establecer prioridades de uso, lo que el código no tenía. Y en la reforma del año 22 se establece claramente que el uso prioritario es el agua para consumo humano y saneamiento. Aún así, hay que pedirle a las juntas de vigilancia el permiso para poder utilizar esa agua. En el fondo es lo que criticaban a principios de año en la región de Coquimbo. Se tenía que pedir, solicitar para que las personas puedan utilizar esa agua potable para consumo humano, ¿se entiende? Sí, todos tienen un permiso de uso, incluyendo el suministro de agua potable. Cuando hay una escasez severa, la cantidad de agua que puede extraer un operador para una zona de agua potable rural o para un operador sanitario en el sector urbano cae. Y ahí lo que necesitamos es reasignar agua de un uso a otro. Y eso las juntas de vigilancia pueden llegar a acuerdos. Hoy día, con el nuevo código, la Dirección General de Aguas tiene todas las herramientas para lograr esa reasignación. Si la Junta y los usuarios no llegan a acuerdo, la DGA puede entrar y reasignar, cosa que antes no se podía. Y eso nos va a permitir hacer frente a satisfacer las demandas de consumo humano. Sí, de todas maneras. Y en cuanto a las prioridades, nosotros sabemos que en nuestro país, sobre todo el sector agricultor es el que utiliza una mayor cantidad de agua por una cuestión lógica también. Nosotros tenemos que comer, ¿no? O sea, se tiene que cultivar finalmente las distintas plantas, hortalizas, frutas, etcétera, para poder no solamente consumir, sino que también vender al extranjero. ¿Cómo cree usted que se distribuye la cantidad de agua potable en nuestro país? En términos de agua potable, yo separaría dos mundos. Uno que es el agua potable urbana y el agua potable rural. En el sector urbano tenemos casi cobertura universal. Hay algunos puntos en los sectores urbanos que no tienen cobertura, pero son muy menores. En el sector rural solo tenemos un 58% de la población con agua potable en sus viviendas directamente. Y en un extremo tenemos casi 1,5 millones, 2 millones de personas que no tienen agua potable. Y ahí es donde la distribución de agua, pero además la falta de inversiones para poder llegar con el agua a esos hogares. Y ahí tenemos una deuda histórica con el sector rural. Sí, de todas maneras, bueno, ahí se han tenido que implementar camiones aljibes para poder llevar agua a distintos sectores donde no tienen accesibilidad a ella, ¿no? Hay muchas veces que se le ha pedido a la población utilizar una menor cantidad de agua en la ducha, en el riego, etcétera. Y claro, es muy importante entregar el mensaje, pero también es muy relevante al final las decisiones que se toman tanto como gobierno como parlamento. ¿Cree que se ha ido avanzando? Ustedes decían que el año 2023 al menos era considerablemente muy bueno en cuanto a la implementación de proyectos. A ver si nos puede comentar un poquito acerca de eso. Tocas un tema primero que es muy relevante, que es la cultura del agua. Hay que considerar, por ejemplo, en el sector urbano con 14 años de sequía, el consumo urbano por persona aumentó. Entonces, uno enfrenta una situación de creciente escasez y en el sector urbano estamos aumentando nuestro consumo. Y estoy reasignando agua de agricultura al sector urbano. Y ahí la pregunta es, ¿debería la sociedad hacer un mayor esfuerzo? Y debería. Y para eso hay que dar mejor información, que entiendan cuál es el impacto de sus decisiones. Entonces, tenemos una cultura de abundancia en el consumo más bien urbano. Ahora, los proyectos para poder hacer frente, la posibilidad de implementarlos está, pero las restricciones tradicionales que enfrentamos son de capacidad de gobernanza, público y privada, pero también las inversiones.
Son muchas de ellas soluciones que requieren una inversión mayor y eso, los recursos hoy día, si no repensamos el modelo, va a ser muy complejo poder avanzar en un corto plazo. ¿Y se han tocado las puertas para comunicarle esto, por ejemplo, a quienes están hoy día en los distintos ministerios encargados para velar por la cantidad de agua potable que tengamos? Sí, eso se ha trabajado y con las reformas últimas que hemos tenido, los servicios públicos están realizando los ajustes que necesitan para lograr eso. Y ahí en el sector rural nuevamente el programa de servicios la subdirección de servicios sanitarios rurales está implementando capacitaciones para poder mejorar la gestión, está implementando más inversión en sistemas, pero nuevamente no es algo que lo podemos cambiar de un día para otro. Claro, se necesita de otra planificación de presupuesto también que realizan los gobiernos para poder implementar más presupuesto al avance de estas iniciativas. Hay distintos países que lo que indican que para poder avanzar en la mitigación de la escasez hídrica hay que tener un organismo autónomo. Nosotros sabemos que quien hoy día vela por el agua potable es la Dirección General de Aguas. ¿Es tan autónomo como se necesita para poder ir avanzando? En la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el regulador para agua potable, son servicios públicos que dependen del Ministerio de Obras Públicas y por ende sus prioridades, sus acciones están dictadas por el ministro, que tiene una visión más bien para el gobierno, para el ejecutivo de turno. Y además su presupuesto depende de la ley de presupuesto, que depende del gobierno y el ejecutivo de turno. La posibilidad de tener un órgano autónomo como una Agencia Nacional del Agua, que es una característica que uno observa en países con una gestión más exitosa, la ventaja que tiene es que presupuestariamente es independiente. Y eso le da la posibilidad de un plan de más mediano plazo. Porque cuando tengo la situación como la nuestra, hago un plan, pero cuando hay un cambio significativo en las visiones del Ejecutivo, ese plan se cierra y abre otro. Por lo tanto, un organismo autónomo, presupuestariamente autónomo, tiene la ventaja de poder tener una visión de mediano o largo plazo, un plan hídrico que permitiría una mejor gestión. Ahora, ese es un cambio muy profundo en la forma como Chile tiene su gobernanza en todos los sectores. El único órgano que tiene esas características hoy día, que es el Banco Central, ¿no? El Banco Central. Entonces, hay caminos intermedios que se están explorando, como darle mayor peso político a todo lo que es la gestión del agua, a través, por ejemplo, de una subsecretaría de recursos hídricos, que hoy día es un servicio, pasaría a ser una subsecretaría, que va en el camino correcto, pero debiéramos seguir avanzando hacia un órgano más bien autónomo. ¿Y por qué eso no se ha realizado en nuestro país? Porque en el fondo ya lo hemos visto en distintos informes que realiza tanto la OCDE, que incluso ha sido de los organismos que ha indicado que debiéramos tener de alguna manera un organismo autónomo en nuestro país para la gestión de agua, ¿no? ¿Por qué todavía no llegamos a eso, pese a que ya hay distintos expertos que nos han mencionado que es el camino correcto que debiéramos seguir? Es un tema más bien de cultura de gobernanza. Todo nuestro sistema de gobernanza público se rige por lo establecido en la Constitución y en las leyes orgánicas de los servicios. La Constitución no lo considera y por eso, para avanzar en eso, necesitamos una reforma constitucional que puede ser solo para ese elemento, no tiene que ser una reforma completa. Las dos propuestas que tuvimos en los procesos constituyentes consideraban una agencia autónoma,
pero esos no llegaron a ser aprobados. Entonces lo que necesitamos acá es una visión consensuada, política, de que este es el camino a seguir para implementar las reformas. Pero es un cambio en la visión de cómo se hace la gobernanza, la regulación y la gestión más bien pública. Claro, y porque a lo mejor hoy día quizás hay otras prioridades en este tipo de organismos. Hablando de, por ejemplo, el Parlamento, en vez de presentar una reforma constitucional para poder tener un organismo autónomo, están avanzando en otras iniciativas de otras áreas que también complican a nuestro territorio nacional, como lo es la delincuencia, entre otras. Sí. Pero claro, ¿cuál es la urgencia de poder avanzar en estas iniciativas? De alguna manera es bueno escucharlo muchas veces para poder entender qué tan rápido tenemos que trabajar. Yo diría que ya estamos varios años atrasados. Por ende, no es algo que podemos seguir dándonos el lujo de esperar, de debatir, de consensuar. Tenemos que empezar a avanzar para cubrir el terreno y el tiempo de atraso que ya llevamos. Porque la situación crítica y conflictiva del agua que enfrentamos solo va a seguir agravándose a futuro. Y por ende me tengo que poner al día y hacer frente. Por ende el llamado es a abrirse, entender la gravedad de la situación para poder avanzar lo más rápido posible. ¿Y cuáles serían los desafíos teniendo en consideración eso, que hay que trabajar, que todo era para ayer, digamos? ¿Qué es lo que usted haría para poder no quedar tan atrasado? Avanzaría en, por ejemplo, de nuevo la última reforma del Código de Aguas, en difundirla, dejar claro todo lo profundo que fue la reforma, que no es claramente entendida por todos los sectores, darle la mayor capacidad a los servicios públicos para cumplir con sus mandatos. Y aquí uno mira lo que hace el servicio público y de repente muchas zonas, muchas personas dicen es que no hacen lo que tienen que hacer. La visión es más bien hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Muchas veces las reformas jurídicas, reformas legales, no traen presupuesto adicional. Entonces, el sector público no solo tenemos que avanzar en reformas de gobernanza, sino un camino corto es dotarle de las herramientas, las capacidades, el presupuesto para poder hacer sus tareas. Sí, sin duda tenemos varios desafíos por delante. Para poder finalizar, me comentaba usted que tenía una charla y en donde quiere invitar también a las personas que nos están viendo aquí en Megatiempo. El escenario es suyo, el micrófono está encendido para ver si es que nuestra querida comunidad asiste a ese evento en particular y para poder entender un poquito todos estos desafíos y dedicarle tiempo a este asunto. Sí, tenemos el 6 y el 7 de agosto nuestras jornadas de Derecho y Gestión de Aguas. La característica es que es una visión interdisciplinaria, por lo tanto se toma en cuenta todos los elementos relevantes de este recurso para poder avanzar. Y el foco este año es en la cooperación, la articulación para poder reducir la conflictividad. Y eso muy asociado al lema de Naciones Unidas, Agua para la Paz, que es el lema de ellos en el Día Mundial del Agua. Esto va a realizarse presencialmente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Tenemos múltiples paneles con diversidad de participantes y se va a grabar para poder verlo. Pero para poder participar, interactuar, están todos cordialmente invitados. Eso, muchas gracias. De todas maneras, lo dejamos invitado para poder acompañarnos a hablar acerca de estos temas tan relevantes en el territorio nacional. Nuestro querido Guillermo Donoso, invitado de esta jornada, director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por esta invitación. Eso, que estén muy bien y nos vemos en otra edición aquí en Entrevistas de Megatiempo.